Israel en Asiria. Y el rey de Asiria invadió todo el país, y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Halag, en Habor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. La Biblia afirma y asegura que Israel fue cautiva del gran imperio asirio. Esto fue casi 700 años antes de Cristo, y hay diversas evidencias que así lo demuestran, que la Biblia finalmente tiene la razón. Los propios asirios revelan que ellos tuvieron cautivos a la gente de Israel en su tierra, que los mantuvieron sometidos pagando tributo. Finalmente la historia, la arqueología, son ciencias que tarde o temprano terminan dándole la razón a la escritura. Fueron casi 100 años en los cuales Israel, gente de Israel, estuvo en Asiria, y durante este tiempo ocurrieron grandes cambios en la nación que, producto de su apostasía, había sido echado fuera de la tierra de sus padres. Mientras Israel desaparecía para la historia, pero no para la vista de Dios, Asiria fue como la tumba de Israel, y al mismo tiempo fue el lugar donde los anglosajones, donde las tribus y pueblos que ocupan actualmente gran parte de Europa, surgieron. ¿Cuáles son las evidencias de que todo esto ocurrió así? Bueno, para comenzar tenemos el testimonio de un hombre que habitó en Asiria, un hombre de la tribu de Neftalí. El libro apócrifo de Tobías, o Tobi, fue escrito cuando él fue cautivo en los días de Salmanasar, rey de los asirios. Este hombre de fe de la tribu de Neftalí vivió en la ciudad de Nínive en el siglo VII a.C., hecho cautivo en el año 721 a.C., en la tercer conquista de los asirios sobre la casa de Israel. Este libro de Tobías cierra con la siguiente predicción: la destrucción de Nínive está a la mano. En el capítulo 14, versículo 8, la cual ocurrió en el año 612 antes de Cristo. Tenemos, aparte de la Biblia, el testimonio de un hombre de Israel. No era judío, era neftalita, perteneciente a la tribu de Neftalí. Y este hombre atestigua que la casa de Israel, la gente de Israel, no de los judíos, estuvo y habitó presa, cautiva, en Nínive, del imperio asirio. Otro testimonio de que las tribus de Israel estuvieron en Asiria está escrita en la región llamada Behistún, actualmente territorio de Irán. En Behistún se puede apreciar una roca gigante tallada y elevada a casi 1700 pies de alto del declive de una montaña. Esta roca fue tallada por el antiguo rey persa Darío el Grande, y en esta roca el rey Darío
hace un recuento de las batallas que libró contra los Saca o los escitas. Estos escitas o Saca fueron los nombres que los babilonios o asirios les pusieron a las tribus de Israel. Lo más notable de esta roca es que se puede apreciar al rey Darío poniendo su pie izquierdo en el cuerpo de un líder rebelde. Este líder está de espaldas contra el suelo, mientras que otros 9 príncipes de los rebeldes que le seguían están con las manos atadas, seguidas uno de otro, con la misma cuerda y atados a sus cuellos. Pareciera que estos 10 rebeldes eran los representantes de cada una de las tribus perdidas de Israel. Ahora bien, esta roca está escrita en 3 idiomas: persa, suso y babilónico. Comparando el persa y el babilónico y el texto, sabemos que estas tribus eran conocidas por los persas como los Saca y por los babilonios como los Jimira. La inscripción de Behistún data cerca del año 512 a.C., es decir, más de 200 años después de que el reino del norte de la casa de Israel fuera dispersa por los asirios. Es mucha la coincidencia. Y los griegos reconocieron a los Saca como los escita. Así fueron conocidos los israelitas, la gente de Israel, por los demás imperios, las demás naciones de aquella época. Esa fue una consecuencia por su apostasía, que perdieron su identidad hebrea, perdieron su nombre y también su idioma. Y lo más importante, su relación directa con el Dios de sus padres, con el Dios de Israel. Los asirios ya conocían a Israel mucho antes del cautiverio, y estos llamaban a Israel como Qumri, que significa la casa de Omri. Omri, rey de Israel, porque Omri era rey de Israel, no rey de Judá. Entonces, los asirios tenían sometidos a muchos pueblos, entre ellos a los israelitas, y les hacían pagar tributo año con año. Poco antes de la deportación asiria, el rey asirio Salmanasar mandó tallar una inscripción en lo que se le conoce como el obelisco negro de Salmanasar, actualmente en el Museo Británico. Este obelisco con 6,5 pies, cubierto por sus 4 lados con escritos, nos da una pequeña muestra del vestuario de la gente que Salmanasar conquistó. En una línea, tallado, aparece uno de los hijos o nietos del rey Omri, Jehú. Jehú se muestra pagando tributo, que consiste en metal y vasijas de oro y plata. Los asirios llamaban a Jehú, hijo de Omri, como Qumri. Era la forma asiria pagana para designar o identificar a los hijos de Israel, la casa de Israel. Los asirios, a la casa de Israel, al territorio que ocupaban las 10 tribus de Israel, lo llamaban como Bet Omri, que significa la casa de Omri, o también, de manera simplificada, como Qumri. Arqueólogos como Sir Henry Rawlinson, Sir Austen Henry y Archibald Henry Sayce confirman
que la gente conocida de los persas, asirios, babilonios, todos ellos identificaban a Israel como los Saka, Sakae, los Qumri, los Himri, los Esitas o Cimerios, y fue así como Israel perdió su nombre hebreo original, es decir, las 10 tribus del norte ya no se identificaban como la casa de Israel. Entonces, los israelitas fueron llevados cautivos a Asiria entre el siglo VII y el siglo VI antes de Cristo, en la misma tierra y en el mismo tiempo en el que los esitas, los cimerios, los Sakae, los Himiri, los anglosajones estuvieron ahí. Es demasiada la coincidencia, pero no es ninguna coincidencia, es la historia bíblica, es la misma antigua historia de Israel, pero que la historia universal mundial nunca va a declarar que la Biblia tiene la razón. La historia mundial se ha encargado de ocultar la verdad de la palabra de Dios en la historia de la propia humanidad. Y no solamente a la historia, sino también a la arqueología, habiendo evidencias arqueológicas de que la Biblia tiene la razón. Pareciera ser que muchos arqueólogos modernos pretenden ocultar esa verdad. Pero lo peor es que muchos cristianos, gran parte de la iglesia moderna actual, da poca importancia a la historia bíblica o la minimizan simple y sencillamente por considerarla irrelevante. Heródoto fue un historiador geográfico griego tradicionalmente considerado como el padre de la historia en el mundo occidental y el primero en componer un relato razonado y estructurado de las acciones humanas. Dijo que los esitas se llamaban a sí mismos como escolotoi. Agrega que los Sakae o esitas, quienes fueron nombrados como Himirri por sus vecinos, aparecen primeramente en la inscripción cuneiforme como un grupo sustancial bajo el dominio de Esarhadón. Para ese entonces, las 10 tribus de Israel, es decir, los Himirri, eran residentes por completo en Asiria, es decir, era una multitud de personas del pueblo de Israel. Y el afamado historiador de lo judío romano, Flavio Josefo, dice en el primer siglo después de Cristo que sólo había 2 tribus de Israel en Europa y Asia sujetas a los romanos, mientras las otras 10 tribus estaban más allá del río Éufrates, asentadas hasta el día de hoy, y que eran una multitud inmensa que no se podría calcular en números. Entonces, las 10 tribus perdidas estuvieron viviendo más allá del valle del río Éufrates, emigrando hacia el norte. Entonces, nuestro siguiente paso es seguirlos a través de los Caucasios. En resumen, Israel viajó desde Palestina, desde Samaria, hasta Asiria, para ser ubicado entre el Mar Negro y el Mar Caspio, más allá del río Éufrates, los ríos de Babilonia. Y habitaron ahí casi 100 años. En ese tiempo, Israel perdió su nombre original hebreo, ya no fue llamado como israelita o como hijos de Israel, y no solamente sufrieron ese cambio, su idioma original hebreo también sufrió grandes cambios. Tuvieron que asimilar parte del idioma asirio, de tal manera que cuando Israel sale
de su cautiverio, básicamente ya no hablaban el mismo idioma que sus padres. El idioma hebreo fue mezclado con el idioma sirio, egipcio, babilónico, y esta mezcla de lenguas, esta mezcla de idiomas dio origen a las lenguas germánicas, dando cumplimiento así a la profecía de que Israel perdería su idioma y que Dios le hablaría a este pueblo en lengua de tartamudos. Durante el tiempo que estuvieron ahí fueron preservados por la mano de Dios, a pesar de su gran apostasía. Israel, cuando llegó a Siria, ya no practicaba el culto a Jehová, Dios de Israel. Y cuando Israel llega a Asiria, todo confundido, sin ningún fundamento bíblico, aprendieron las costumbres de los asirios. Adoraron a sus dioses y comenzaron a mezclar lo poco que sabían de la escritura con la mitología, con la falsa religión de los asirios. Por eso es que actualmente escuchamos de la mitología escandinava. La mitología escandinava son los israelitas, falta de conocimiento de la escritura, mezclado con las ideas de los asirios, y hasta en el cine vemos la mitología escandinava con Thor, duendes, hadas, seres mitológicos. Son cosas que los escandinavos, es decir, los israelitas, fueron aprendiendo de generación a generación hasta que llegó San Patricio y evangelizó a gran parte de los anglosajones, pero esa es otra historia. Pero todo comenzó por la apostasía de Israel. ¿Por qué? Porque los antiguos reyes de Israel fueron apóstatas, motivo por el cual Dios determinó echarlos fuera de la tierra de Canaán. Pero a pesar de eso, Dios se mantuvo fiel y cumpliría sus promesas hechas a sus padres acerca de que sus hijos se convertirían en una muchedumbre de personas. De tal manera que cuando Israel sale de Asiria, porque el imperio asirio se debilitó, y esto permitió que Israel fuera libre. Sin embargo, los israelitas ya no quisieron regresar a la tierra de Canaán, ya no querían tener una relación personal con Dios. Fue así como Israel decidió dirigirse hacia el norte, a otras tierras lejanas, más allá de las tierras de Jerusalén, de las tierras de Canaán, y esta es la primera migración de israelitas en la historia, de israelitas, no de judíos. Pero ya no salieron bajo el nombre de Israel, sino con diversos y distintos nombres con los que la historia universal, los pueblos y naciones en Europa que habitaban mucho tiempo antes que ellos los conocían con estos nombres asirios, estos nombres babilónicos, siendo la tribu de Dan la única tribu identificable, reconocible, y dejaron rastro por donde anduvieron. Los daneses dejaron nombres de su padre, Dan, a lo largo del camino por donde anduvieron, dando cumplimiento a que la tribu de Dan sería como un rastro de serpiente para poder localizar a Israel hacia el final de los tiempos. La tribu de Dan es una señal, una marca, Dinamarca, la marca de Dan, pero para identificar a Israel en estos finales tiempos. Cuando salen de Asiria, entonces fueron conocidos como cimerios, Jimirri, Sacae, escitas, vikingos, pueblos iranios, indoeuropeos, etc. Todo su recorrido fue por el Valle de los Cáucasos hasta llegar a Europa, partes centrales de Europa, y tuvieron que pelear con las tribus que ya habitaban esas regiones, llegando finalmente a su
localización actual, principalmente la tribu de Efraín en las Islas Británicas, siendo la última oleada de israelitas que fue de la tribu de Rubén con los francos, los Rupuari, que se ubicaron en el territorio que hoy conocemos como Francia. Los francos, los rubenitas, marcaron la última migración que ocupó la tierra de Europa por parte de la gente de Israel.